Miren lo que dice Juan capítulo 4 versículo del 1. Voy a leer todo. Yo sé que es un poquito cansado, pero voy a leer todo rapidito. Juan capítulo 4 versículo 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, a quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Miren, algo muy interesante aquí. Quiero destacar esto rapidito. Dice la mujer que los judíos y los samaritanos no se llevan. Sin en cambio, Jesús no hace excepción de personas. Jesús no dice: no, tú eres judío, a ti te voy a bendecir. Tú eres alemán, a ti no. Tú eres mexicano con cara de nopal, no, a ti no te voy a bendecir. No, Jesús habla con una samaritana y la samaritana se sorprende. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Dame de beber. Si ustedes los judíos y nosotros los samaritanos no nos llevamos. En aquella época ya Jesús empezaba a romper con esa maldición, con esa tontería de que solo judíos iban a ser bendecidos. No, ahora también todo aquel que creyera en Jesús de Nazaret sería bendecido. No importa si es samaritano, romano, griego, sirio, alemán, mexicanito, guatemalteco, whatever, lo que sea, no importa. Todo aquel que empezara a creer a Jesús sería salvo. Eso es lo que importa. Y eso es lo que importa en este momento. Y miren, continuando. Ella le dijo: Señor, primero el 10, perdón. Respondiendo Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios, a quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. En el 11, mira lo que dice el 11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos a sus ganados? ¿Y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Damas y caballeros, este es el texto bíblico clave. El 20. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya en 2000 años atrás, estamos hablando aproximadamente más de 2000 años atrás, cuando Jesús se topó con esta mujer samaritana. Ya desde esa época se fijaban dónde se tiene que adorar a Dios. Los musulmanes, no, tienes que ir a la Meca a adorar. Los judíos tienes que adorar en el Muro de los Lamentos.
Los cristianos tienes que adorar en la iglesia, nada más en la iglesia. La iglesia católica tienes que adorar en el Vaticano, tienes que adorar en las iglesias de ellos y en la Basílica de Guadalupe. Son idólatras, son ignorantes e idólatras. Porque Jesús ya nos enseña en la Biblia desde hace más de 2000 años que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Ahorita lo vamos a leer. Pero esta mujer le dice a Cristo, le dice a Dios: Señor, ustedes dicen que hay que adorar en el templo, nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte. ¿A dónde se debe de adorar? Y a esto vamos. El 21. Dice, nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea que Jesús le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿dónde? Si no es en el monte, si no es en Jerusalén, ¿a dónde es entonces? ¿En la iglesia? ¿En el Vaticano? ¿En la Baticueva? ¿A dónde? El 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Está hablando Jesús en aquella época, 2000 años atrás. Más de 2000 años dice, pero la hora viene y ahora es. 2000 años atrás. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la respuesta del año. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No en Jerusalén, no en el templo, no en el Vaticano, no en la Baticueva, no en la mezquita allá en los árabes. No, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿A dónde? Principalmente del corazón. Puedes estar en tu sala, puedes estar en tu cuarto, puedes estar en la cocina dando gracias por los alimentos y adorando a Dios. Puedes estar viendo una prédica en la televisión y adorando a Dios. Jesús ya enseñó esto hace 2000 años. Estamos hablando de más de 2000 años atrás y Jesús ya había enseñado esto. ¿Por qué? A ver, dígame usted a mí, ¿por qué estamos en el siglo XXI y estos pastorcillos, sacerdotes católicos, obispo Macedo, R.R. Suárez y toda esta gente, ¿por qué siguen presionando a su pueblo a que en una cuarentena que estamos viviendo, a que no esta calamidad, este problema de coronavirus, ¿por qué quieren obligar a esta gente a irse a las iglesias? A obligados que abran las iglesias para predicar la palabra, para que escuchen la palabra, para que adoren a Dios a fuerza en la iglesia. Si no es en el altar que la adoras, no hay milagro. ¿De dónde sale eso? Sáquense eso de la cabeza. A Dios se le adora en espíritu y de verdad, de corazón. Si usted no puede ir a la iglesia, no se preocupe. Ame a Dios, adore a Dios en su casa. Pero ¿qué pasa? Esto se volvió un negocio. A los pastores no les conviene que usted se quede en casa. Porque cuando usted se queda en casa, usted no manda la ofrenda, usted no manda el diezmo, usted no lleva el sobre de sacrificio, usted no está comprando el utensilio del aceite de Israel, el agua del Jordán, usted no está comprando el aceite de las barbas de Moisés, usted no está comprando el clavo de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo que venden, los amuletitos. Están peor, miren, perdónenme, pero están igual que estos brujos satánicos. Que llévese la pata de conejo, que llévese la herradura de caballo, que ponga la mazorca seca en la pared, la herradura de caballo, que llévese ¿cómo se llama? La bolsita de ajos. O sea, es puro espiritismo y pura brujería. ¿Desde cuándo Dios necesita amuletos para bendecirnos? ¿Desde cuándo Dios necesita la patita de conejo para prosperarnos, para sanarnos? La fe está en el corazón. Lo único que usted necesita es el manual de Dios. ¿Cuál es el manual? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la instrucción? Esto, mira, papá, la Santa Biblia. Esta es la receta para ser prósperos.
Estas son las instrucciones de vida. Aquí este libro es sagrado para el diccionario cristiano, el diccionario espiritual para llegar a Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, estos pastorcillos allá en Texas y en otros lugares quieren abrir sus congregaciones para que la gente se junte, porque dicen que sienten la presencia de Dios cuando están juntos. Mi amigo, mi amiga, no estoy diciendo que usted pare de ir a la iglesia, no. Cuando todo esto pase, vuelva a la iglesia, adore a Dios, ame a Dios como siempre. Pero hoy usted no tiente a Dios, quédese en casita, ore a Dios en su casa, cante una alabanza en su casa. Jorge aquí toca piano. Hay días que Jorge se va ahí, apenas esta semana se fue ahí a tocar piano y estuvo tocando canciones cristianas. Y usted va a decir que no siente la presencia de Dios, que a fuerza tiene que irse a la iglesia, a fuerza tiene que estar allá en el altar de la iglesia. No, el altar está en su corazón, papá, el altar está aquí, mire. Aquí sale los sentimientos, el amor, la fe, la esperanza hacia Dios. ¿Para qué usted se va a contaminarse? ¿Va a usted salir y va a arriesgarse a contaminarse? Vuelvo y le digo de nuevo, 23, Juan capítulo 4 versículo 23. Pero ahora viene y ahora es, estamos hablando más de 2000 años, ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es omnipresente, omnisciente. Dios está en todo lugar. Dios es espíritu. Usted puede adorar a Dios aquí y desde aquí esa ofrenda de adoración llega hasta la presencia de Dios. Usted no necesita que el obispo Maceo le ponga la mano en la cabeza. Usted no necesita que R.R. Suárez o Benny Hill o esos pastores millonarios vengan y le pongan la mano en la cabeza. No, ninguna persona, ni el Papa. Apenas es absurdo. ¡Qué absurdo! Yo casi me reviento la camisa de coraje. Padre amado, ¿cómo el Papa se atreve a decir semejante barbaridad? El Papa puso apenas ahí, hizo una misa y dijo que todos están perdonados, yo los perdono. ¿Desde cuándo carajo yo necesito el perdón de un ser humano como el Papa? Ese hombre pedorro, más pecador que uno, más sinvergüenza que uno, y yo voy a necesitar el perdón de él. No, yo no necesito perdón de nadie. Lo que necesito es el perdón de Dios, la misericordia de Dios. El Papa es un pecador igual que usted y que yo. El Papa cuando va al retrete y va al baño, hace la misma necesidad que usted, hasta peor, hasta apesta más que usted. Abra los ojos, abra la inteligencia. El Papa no es el representante de Dios en la tierra. El Papa es un sinvergüenza que está ahí sentado gobernando a varios millones de ignorantes, cargando muñecos y bendiciendo estatuas, imágenes, etc. Hay que decirlo todo a calzón quitado, sin pelos en la lengua. Yo no necesito el perdón del Papa. El ser humano no necesita el perdón del Papa. El ser humano necesita el perdón de Dios, la misericordia de Dios. ¿O qué cree? ¿Que el Papa lo va a sanar de ese coronavirus? Deje de ser ignorante, por el amor de Dios. Entonces ya sabemos. El 24. Dios es espíritu. Aquí dice San Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. That's it. Así de fácil. Así de fácil. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús no dice dónde. Jesús no dijo, Dios es espíritu y deben de adorarle en Jerusalén, en la mezquita, en el Vaticano, en Roma, No, Dios no dice dónde. Dios dice que Dios es espíritu y que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde? Donde usted se encuentre.
África, Guatemala, Colombia, Brasil, en cualquier parte del mundo, en ese cuartito pequeño que usted tiene, en esa cocinita, en esa camita de tabla, en ese yate que usted tiene, en esa casa, en esa empresa que usted tiene, donde quiera que usted esté, adore a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que importa. Nada más. Ahora, no se deje llevar por esos pastores que usted tiene que venir a la iglesia, adorar a Dios a la iglesia, incluso en tiempo de cuarentena, en tiempo de esta calamidad del coronavirus. No se deje ensuciar el coco. Yo no digo lavar el coco, voy a decir, que te lavaron el cerebro, no. Si te lo lavaran sería bueno, no es algo malo que te lo laven. Pero te ensucian el cerebro, no te lo lavan, te lo ensucian. Entonces sea inteligente, por el amor de Dios, sea inteligente. Dios nos da sabiduría, inteligencia para ser inteligentes, no para ser burros. Entonces, lo que yo les decía, damas y caballeros, Dios es bendición, es misericordia. Así que no se dejen engañar más, damas y caballeros. Les voy a leer rapidito el libro de Isaías, que ya lo tenía por acá, que dice así, el libro de Isaías: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Isaías capítulo 26, versículo 20. Vuelvo y repito, Dios le manda a su pueblo: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por poco tiempo hasta que pase la indignación. En la Reina Valera dice la ira: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, encierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. Yo estoy no discutiendo, estoy hablando con un amigo en Facebook y él me dice que por qué yo me critico a estos pastores. Los critico por la simple razón que la propia Biblia los critica. Y en el libro de Isaías estamos leyendo: Dios ordena a su pueblo que se esconda, que se resguarde en su casa, en sus aposentos, en lo que pasa toda esta calamidad. Aquí no dice, no, espérate. Ustedes son mi pueblo, mi gente judía. A ustedes no les va a pasar nada, aunque no me obedezcan, aunque no hagan nada, a ustedes no les va a pasar nada, pueblo mío. Ni se escondan, tranquilos, no se tienen que esconder, que yo los voy a guardar. No, eso no dice la Biblia. Y si nos vamos al libro de Deuteronomio, que lo estoy buscando aquí, al libro de Deuteronomio, permítame tantito, vamos a ver bien claro, desde el libro de Éxodo, vamos a ver bien claro cuando estaban las plagas, con Moisés y todo. La Biblia le ordenó al pueblo judío que se escondiera, que estuviera encerrado hasta que pasara la mortandad en el pueblo de Egipto, en la nación de Egipto. Entonces, ¿por qué vamos a desobedecer las normas y las leyes del gobierno cuando el propio Dios mandó a su gente, a su pueblo, a esconderse por las plagas? Dios podía decir: no, simplemente, ¿saben qué? Ni se escondan, no hagan nada ustedes, tranquilos, que a ustedes no les va a tocar. ¿Sí podría? Claro que podría. ¿Quién dice que no? Claro que sí podría. Pero Dios es santo y perfecto. Él hace las cosas perfectas. Él dijo a su pueblo: no, escóndanse, váyanse, métanse y escóndanse. Escóndanse porque va a pasar el ángel de la muerte para matar a todo primogénito. ¿Y qué fue lo que pasó? Marquen sus casas, dice Dios, marquen sus casas con la sangre del cordero en señal de que Dios, en señal de que la muerte no puede entrar a sus cuartos, a sus aposentos. ¿Qué pasa? Lo mismo, nos encerramos en la casa, ¿por qué? Para no tener contagio con otra gente que esté contagiada allá afuera del coronavirus. Créanme, les digo de corazón, yo no creía en esas cosas,
Pero un papá de una grande amiga nuestra, un papá allá en Queens de una grande amiga nuestra, apenas perdió la vida por el coronavirus. Y ella nos cuenta que él era muy saludable, era muy fuerte el señor, muy fuerte, saludable, tomaba muchas vitaminas, muchas proteínas. Imagínense, ese del coronavirus, está fuerte la situación, no es broma. Yo créanme, yo mismo lo tomaba yo como un show. Yo lo tomaba, es un show barato, el gobierno, todo. Sea o no sea creado el virus por el ser humano, lo hecho está. Están pasando todas estas desgracias y hay que acatar a las autoridades con esto del coronavirus. Yo les digo, de corazón, yo no creía en eso, ni me importaba, porque yo nunca creí que fuera tan serio. Pero para que ustedes vean, las cosas no son como uno quiere. Yo no quería que pasara todo esto, pero pasó. Les quiero leer esta parte del Éxodo. Dice que en el Éxodo, acerca de las plagas, es rápido, ya voy a terminar. Vayan preparando sus diezmos y sus ofrendas, ¿ok? Que ya voy a empezar a cobrar. Ahorita les mando mi número de cuenta bancaria para que me depositen ahí sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, sus pactos. Y no se olvide, amigo mío, que tenemos la garrafa con agua para que usted sea sanado. Oh, pero ya no hay agua, hay un poquito de agua, pero con esta gotita de agua usted se sana. Para la espantasuegras. No, ya sin bromear, sin bromear. Fuera yo Macedo, ya estuviera yo dando mi número de cuenta ya para que usted deposite ahí. Pero no, papá, la salvación es gratis. Es difícil, pero es gratis. Primero Dios. Entonces les digo aquí. Dice en Éxodo capítulo... ¿Están listos? Porque yo no. Éxodo capítulo 11. Y el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo, ¿verdad? Pero yo quiero adelantarme a donde está exactamente, donde Dios les ordena a ellos. El 12. Éxodo capítulo 12 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno dice, tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coman. Dividieres el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas y de entre los cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomará parte de la sangre y la pondrá en los dos postes, en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces les explico rapidito lo que estoy leyendo. Dios le ordenó al pueblo de Israel a que cada cordero o borrego, cada cordero, con esa sangre iban a pintar los dos postes de cada esquina de la casa. ¿Y para qué? Bueno, vamos a seguir leyendo para qué va a ser esto.
Y dice el versículo, déjeme ver para adelantarnos porque es mucho. El 12, capítulo 12, versículo 12 de Éxodo dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por la señal en las casas, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Mire qué interesante, mire lo que dice, esto es muy importante, el 13. Y la sangre os será por señal en las casas. La sangre del cordero, que representa la sangre de Cristo, es señal en las casas de las personas judías, para que cuando ¿qué dice? Donde estáis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. O sea que pasará sobre en la muerte, el ángel de la muerte pasará por encima, pero no destruirá, no herirá, no matará a ninguno de los que estén en esa casa, con la señal de la sangre del cordero. Y miren, ninguna plaga, ningún coronavirus, ninguna plaga, ninguna gripe porcina, ningún Zika, ninguna plaga de cáncer, diabetes, etcétera, ninguna plaga. La Biblia es bien clara. Ninguna plaga vendrá sobre vosotros, dice la Biblia, para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Mire, Egipto se refiere al mundo. Egipto, espiritualmente en la Biblia, Egipto es como el mundo. El pueblo judío representa a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Qué pasa? Dice la Biblia que no habrá plaga, absolutamente ninguna plaga entrará en los hogares del pueblo judío. Y aunque pase por todo el mundo, mira, el coronavirus está en todo el mundo, está en Europa, Asia, todo lo que es América, el continente americano, está en todo el mundo el coronavirus. Pero la Biblia dice, si usted obedece la orden, no solamente del gobierno, pero la orden de la Biblia, enciérrate, dice, pon la señal en tu puerta de la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa? Ninguna plaga tocará tu morada. Físicamente hay que estar dentro de casa y ninguna plaga tocará tu morada. Si están diciendo que usted tiene que distanciarse 6 metros de personas desconocidas, ¿por qué este pastor está diciendo para venir todo mundo al culto, a la iglesia, 150 personas? Para infectarse, desobedeciendo no solo al gobierno, pero desobedeciendo la bendita palabra de Dios también. O sea, por el amor de Dios, hay que ser inteligentes. Entonces, ¿qué dice? Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Cuando yo hiera la tierra, el mundo, digamos. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. ¿Vio? Lo de enfrente, me gustaría leerlo, pero ya no es que no sea importante, toda la Biblia es importante. Pero para el tema que estamos hablando ahorita, no es necesario que lo leamos. Pero recuerden, Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, todo el capítulo 12, todo, para que usted lo entienda y no saque de contexto y no ponga pretexto, lea el Éxodo capítulo 12, todo el capítulo 12 del Éxodo. Usted va a entender lo que le estoy hablando de esto del coronavirus. Así que, damas y caballeros, pastores, sacerdotes, católicos, cristianos, etcétera, de todo, ustedes, si entendieran y se sometieran a la Biblia como dice, no tendríamos que pasar por tantas calamidades. Yo no soy perfecto, claro que no. Yo sé que hay gente que me va a juzgar en internet. Yo sé que hay gente ahorita mismo que va a ver el video y va a decir, este se cree un santurrón, se cree un perfecto. No, yo no soy perfecto. Yo soy hasta más pecador que usted. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios no tiene límite.
La misericordia de Dios es tan grande. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, hombre. Jesucristo es nuestro abogado. Y de verdad que es fácil juzgar a una persona y decirle, mira, se cree un santurrón, No. Tranquilos. Escuchen al Papa entonces. Acepten el perdón de su papá, de su yuca. Acepten el perdón de él, del batimóvil. Digo, del papamóvil, ¿cómo le llama? El más potero. Acepten su perdón de él entonces. Ya que no quieren aceptar el perdón de Dios, el perdón de lo que enseña la Biblia, acepten lo que el Papa les enseña. ¿Cuál es el problema? Ni que a mí me afectara. Dios sigue siendo Dios. Si usted cree o no cree en la Biblia, ese es problema suyo. Dios sigue siendo Dios. Sin o conmigo, Dios sigue siendo Dios. Entonces, damas y caballeros, pastores, paren de querer juntar a su congregación. Yo entiendo que muchos de ustedes están pagando renta y alquileres y todo, pero para eso el gobierno ya mandó a frizar. Ya mandó a frizar los alquileres y mandó a frizar por un tiempo. Y ustedes, pastores, en iglesias americanas, usted recibe mucha ofrenda, mucho diezmo. No sea usted abusador. Aprenda a ser humilde, deje la arrogancia de lado. Yo sé que hay pastores que tienen iglesias bendecidas, prósperas. ¿Para qué usted está presionando a su gente a que vengan a arriesgar su salud a la iglesia? Dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué es lo que hace ese cristianito, ese pastorcito, o ese pastor, o ese católico, lo que sea, cuando quiere juntarse en reunión de 10, 20, 30 miembros para adorar a Dios, cuando se puede adorar a Dios desde mi casa, desde la internet? A Dios se le adora en espíritu y en verdad, ya leímos eso. Dios les bendiga, hablen bien, hablen mal, hablen de mí. Y ya saben, de verdad que vean los videos que están pasando por ahí. Ecuador, la gente se está muriendo, en México, en Colombia, en nuestros países latinos. No lo tomaron en serio y ahorita están pagando las consecuencias. Hay gente que está quemando sus cuerpos en la calle porque no hay morgues. Las morgues están llenas. No hay cómo llevar a esos muertos, los están tirando como si fueran trapos viejos a la basura. En Nueva York ya no hay hospitales, todos llenos. Mi amiga fue al hospital y no la atendieron porque dice que no tiene algo severo. Que cuando se esté muriendo, cuando esté pasando algo grave, ahí sí que venga. Para que usted vea que la situación no está para reírse. Yo al principio fui muy incrédulo. Para mí todo era un show barato. Era fake news. Pero ahora viendo la realidad, sea o no sea un virus hecho en laboratorios, sea porque comieron ratón, gato, perro y mezclaron carnes, wherever, lo que sea, o sea que China y Estados Unidos están haciendo un complot, están haciendo lo que sea, la palabra de Dios está cumpliendo, le duela a quien le duela, sea de la forma que sea, el virus existe y está matando a la gente. Abra los ojos y que Dios tenga misericordia de nosotros. En nombre de Jesús, de verdad les digo de corazón, en nombre de Jesús, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y a todos ustedes que no tienen para comer, a todos ustedes que tienen necesidad, lo único que les puedo decir, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes, pero lo único que les puedo decir, que se encomienden a Dios. Y como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que sea o no sea que nos tengamos que ir de esta tierra, que sea con Dios, que sea con Jesucristo. Porque lo peor no es el coronavirus. El coronavirus es el principio de dolores, el principio de calamidades de las que ya vienen. Lo peor es morir sin salvación. Lo peor es morir sin Jesucristo en nuestras vidas. Lo peor es morir sin tener la mano de Dios que nos sostenga. Así que a usted, mamá Panchita, Verónica, Daniel, Nicolás, Antonio, Bruno, Olado, Portugal, cualquiera del mundo entero, en Brasil, en Colombia, cualquiera que esté viendo, yo les digo de corazón, lo peor no es el coronavirus, eso solo comienza, es el comienzo de la calamidad del mundo.
Lo peor es morir sin Cristo. Así que Dios les bendiga, de corazón les digo, Dios tenga misericordia de nuestras vidas y la paz de Dios sobre ustedes.